Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, hoy voy a tratar de hacer digamos, daros una visión general de cómo se diseña un proyecto de un resort turístico con un campo de golf desde el punto de vista paisajístico. ¿Sí? Simplemente, digamos, un planteamiento general, ¿no? Luego ya es cuestión de entrar en más detalle específicamente con las instalaciones o con las distintas zonas, ¿no? de ese resort. Bueno, de forma general hay que tener en cuenta que este tipo de resorts normalmente no son resorts urbanos, son resorts que están en el medio natural, ¿no? Que están fuera de las ciudades, aunque estén en un entorno próximo, pero que están en un medio natural. Eso por normativa requiere para la implantación de un resort, un campo de golf, etcétera, etcétera, requiere de un estudio de impacto ambiental. Se hace un estudio de impacto ambiental con la presentación del proyecto que se quiere realizar de acuerdo a la normativa de ese municipio y a toda la normativa general de la autonomía y del Estado y de la Unión Europea, y se presenta ese estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, la administración lo estudia, lo valora y hace una evaluación del impacto ambiental. Entonces, esa evaluación puede ser, digamos, a grandes rasgos, positiva o negativa. Negativa sería que se rechaza, por una serie de razones de que desde el punto de vista medio ambiente no son una serie de circunstancias que no son salvables y que no se puede realizar. Pero luego también existe una evaluación positiva, ¿eh? Que puede ser que el proyecto se admite tal como está tal, o siempre con unos pequeños cambios o unas pequeñas incidencias en función del impacto que puede tener en algunos puntos o algunas zonas específicas. Esto es básicamente cómo arranca ese proyecto de campo de golf o de resort turístico de forma general, ¿no? Pero yo voy a hablar solamente del tema paisajístico, del tema de cómo se afronta el proyecto de campo de golf desde el punto de vista paisajístico. Bueno, normalmente cuando estamos hablando de un recinto vallado, un recinto cerrado, con una valla más o menos permeable, ¿eh? Que va a tener una zona de acceso principal, a todo ese conjunto donde habrá un control normalmente, que podrá ser un control presencial con un vigilante o con cámaras de videovigilancia, y previa identificación se podrá acceder a ese espacio. Hay que tener en cuenta que cuando estos espacios naturales forman parte de un término municipal, como la mayoría, inmenso, son todos términos, forman parte de un término municipal, por si tienen una proximidad o es una zona urbanizable donde se van a construir viviendas, eso se va a considerar como un barrio nuevo de ese término municipal. Con lo cual, el acceso en principio puede estar controlado, pero es un acceso libre, es un acceso que yo puedo entrar a pasear por allí porque es una calle del barrio, de un barrio de mi pueblo, o de una ciudad. Cuando entramos en bueno, la imagen es muy importante, ¿no? En todos estos temas. Entonces, cuando hacemos el primer diseño sobre ese paisajismo, pues hay que potenciar ese acceso, un acceso de doble entrada, a lo mejor con un drop con una mediana en medio, que tenga una serie de plantas llamativas, con unas pantallas visuales en función de si hay un muro o hay una valla, es la imagen del que entra allí. Entonces tiene que ser fuerte, tiene que ser potente, tiene que tener elementos que permitan la visión, que sean permeables, pero que sean de una gran potencia, ¿no? O pueden ser arbolado grande que esté copado en altura o palmeras que permiten perfectamente una visión panorámica de todo el conjunto, que es donde normalmente se ponen las letras o el nombre de cómo se llama el resort, en fin, una serie de ese tipo de señalizaciones también. Una vez que traspasamos ese resort con ese control de seguridad, pues nos vamos a encontrar una primera placita, por así decirlo, una primera rotonda, donde nos van a derivar si vamos directamente al campo de golf, o si vamos a una zona de villas, por ejemplo, o de condominios, o si vamos por ejemplo, en el caso de que tengan un hotel o que tengan apartamentos de alquiler, para que una persona que quiera ir allí al resort a jugar al golf, que pueda alquilar un apartamento. Entonces ahí ya vamos a distribuir el personal una vez que hemos traspasado ese primer paso.
Empezando por la zona, digamos, vamos a dejar para después, para el final, el campo de golf. Eh, y vamos a empezar, por ejemplo, pues por el tema de que normalmente hay resorts que cuentan con un hotel o con una instalación de apartamentos que son funcionales, y que con unos servicios comunes se mantienen, se limpian, etcétera, y se alquilan para la gente que quiera ir allí y que quiera jugar. Bueno, eso es una unidad dentro de este conjunto. Hemos hablado de que va a haber un cerramiento general, que va a cerrar todo ese espacio, que va a vallarlo, que va a enmarcarlo, y ahí va a haber una unidad funcional que va a ser un apartamento. Ese apartamento pues va a necesitar de una serie de servicios. Lo primero, de un aparcamiento, de un parking, porque a esa zona pues se va a poder acceder en un coche, porque está en una zona, en un espacio que está fuera del entorno urbano, ¿no? Eso va a ser importante. Eh, Además de ese espacio, pues puede haber, por ejemplo, en el caso de que sea un hotel, puede haber una piscina, puede haber unas instalaciones de tenis o de pádel, que eso ya depende si están al exterior, al aire libre, o están en zonas de interiores, ¿no? Si son zonas de exterior, pues hay que hacer pequeñas unidades dentro de esa unidad hotelera distintas y diferenciadas, de tal manera que igual que en una casa podemos pintar las paredes de los distintos habitaciones, las podemos pintar de distintos colores, pues aquí vamos a personalizar esas zonas de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista funcional y, por supuesto, desde el punto de vista paisajístico. En el caso del hotel, si es un hotel, por ejemplo, que tiene restaurante, pues es muy normal hacer un jardín de plantas aromáticas, para que el cocinero pueda tener allí un jardín donde todos los días pueda coger no solamente plantas aromáticas para aderezar la cocina, sino además puede tener también producción propia de algunos productos hortícolas o algunas verduras especiales, etcétera, ¿no? Eso sería, digamos, el aspecto propiamente de lo que sería la parte hotelera. Cuanto a la parte de viviendas, pues normalmente puede haber dos tipos, al menos dos tipos diferenciados. Un tipo, por ejemplo, condominios, que son a lo mejor es una vivienda con un pequeño jardín delante y detrás, que tiene dos plantas, y que son viviendas independientes, ¿no? Son lo que llamamos condominios normalmente, ¿no? Esos condominios, pues dependiendo del tipo de resort y del tipo de materiales y del tipo de vivienda, pues tendrán un precio superior o mayor o menor, ¿no? Todo ese entorno normalmente tiene que estar también, las separaciones entre condominios. Normalmente no se ponen vallas o cerramientos. Lo que se pueden hacer es poner a lo mejor una serie de plantas en la alineación que lo que hacen es enmarcar los jardines individuales, y separarlos, tenerlos separados. O sea, vamos a poder escuchar al vecino, vamos a poder incluso ver al vecino, pero vamos a tener un cierto aislamiento, ¿no? Una cierta tranquilidad en ese entorno y en ese espacio, ¿no? O una protección visual por lo menos, ¿no? Hay que pensar que las plantas normalmente no tienen una función acústica, ¿no? No eliminan el ruido. Lo que sí que elimina es la tierra, por lo cual si queremos tener una eliminación de 15 decibelios a un lado y a otro lado de una zona verde, pues hay que hacer un montículo de tierra, y ese montículo de tierra es el que nos va a permitir que haya una diferencia de 15 decibelios a un lado o a otro, ¿no? De donde se produce el ruido a donde se está recepcionando el ruido. Pero la planta en sí, la vegetación, básicamente es una disuasión, es un enmarcar ese espacio, ese territorio. Bueno, esto es un poco Habrá también, normalmente suele haber, tanto la parte delantera o la parte trasera del condominio, pues habrá normalmente una zona de pradera, para que si tienen niños, pues que puedan jugar allí, que puedan hacer. Y lo ideal de este tipo de instalaciones normalmente se hacen ya de tal manera que puedan ser instalaciones que están mirando hacia el campo de golf. No están dentro del campo de golf, por así decirlo, pero sí que tengan una visión, una vista desde ese campo, desde el campo de golf.
Luego va a haber dentro de esta zona también puede haber una zona perfectamente donde está la Casa Club, que aunque es una instalación digamos, deportiva, pero es un edificio que forma parte del conjunto del resort. Y entonces, pues allí también habrá un aparcamiento, dependiendo de la altura que tenga el edificio, pues tiene que tener un garaje para guardar los buggies, que normalmente están centralizados en ese punto, en esa casa club, donde va a estar la tienda, donde se van a comprar los feeds para poder salir a jugar, etcétera, y una cafetería y un restaurante. Todo esto forma también otra unidad funcional que tiene que tener un tratamiento diferente. Aquí hay que lucirse un poco en el tema de plantas de interior, plantas con colores, plantas con exóticas, etcétera, ¿no? Normalmente. Y bueno, y el exterior donde aparcan también los coches, porque hay gente que también va directamente a al club, ¿no? Y va simplemente a pasar el día y lo que quiere estar ahí tranquilo y quiere estar viendo cómo juegan al golf, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también es un espacio de confort que hay que dotarlo de una calidad paisajística importante. Allí va a haber también prácticamente va a haber para poder hacer prácticas, un hoyo de práctica para que pueda la gente practicar o calentar, y luego habrá una calle de prácticas, pero ya separada de este espacio, ¿no? Bueno, además de los condominios, pues puede haber otro tipo de vivienda, ¿no? Una vivienda más cara, más costosa, ¿no? Como pueden ser villas, lo que llamamos el concepto de villas. No sé, si por ejemplo, si los condominios podemos hablar de 300.000 a 500.000 euros, pues las villas pueden estar de 700.000 a 1,5 millones, en condiciones, digamos, estándar, ¿eh? No vamos a hablar de villas particulares que hagan un proyecto específico para esa villa y que puede costar lo que quiera el propietario gastarse. Estas viviendas normalmente van a estar también digamos, en serie, formadas en serie, van a tener unos jardines grandes. Normalmente cuando hablamos de densidades bajas, estamos hablando de una parcela de unos 2.500 metros cuadrados, para una vivienda a lo mejor de 400, 600 metros cuadrados, y es una zona esto es lo que le va a dar a ese resort también un valor, una calidad ambiental importante, ¿no? Pues son limitaciones que existen a lo mejor en zonas como la Reserva de Sotogrande, que no se puede construir que una vivienda tiene como máximo 2.500 metros cuadrados de parcela, ¿no? Con lo cual, digamos que hay muy baja densidad, ¿no? Y eso es muy importante en este tipo de espacios, sobre todo cuando se quiere dar un nivel alto de calidad. Estos espacios pues ocurre lo mismo. Lo que pasa es que estos espacios tienen unos jardines ya más particulares. Normalmente hay un criterio general de diseño para todos, pero luego con cada propietario, digamos que si se conoce al propietario, pues ya se habla con él y se hace un poco, se personaliza ese diseño. O sea, habrá digamos, unas separaciones entre viviendas que van a estar conformadas por unos setos de diferentes tipos. Va a tener una parte delantera, una parte trasera, va a haber a lo mejor uno, dos o tres o 10 árboles o palmeras determinadas, ¿no? Que son la estructura de ese jardín, pero luego vamos a poder personalizar el jardín, ese espacio, en función de lo que quiera el propietario de esa vivienda, ¿no? Bueno, eso es un poco el conjunto, digamos, de lo que es lo que es el resort desde el punto de vista habitacional, ¿no? Pero luego, si vamos al campo de golf, hay que tener en cuenta lo que hablábamos, que todo está enmarcado y encerrado en un recinto vallado. En el campo de golf, pues hay una serie de instalaciones importantes, ¿no? Aparte de la Casa Club, que es una edificación que está, digamos, metida está pegado al campo de golf, pero que está, digamos, dentro de lo que es el conjunto del resort, pues lo que vamos es a tener, lógicamente, unas instalaciones industriales, que son las donde se va a guardar la maquinaria, donde se van a guardar los equipos, donde se va a cambiar el personal de mantenimiento. Va a haber un almacén de mantenimiento, va a haber un taller de mantenimiento, donde trabajarán los mecánicos para hacer reparaciones que no sea necesario llevar a la calle.
Y luego también va a haber un cuarto, por así decirlo, un espacio dedicado a productos especiales que sean peligrosos, ¿no? Tanto desde el punto de vista inflamable como desde el punto de vista de que son venenos, ¿no? Porque son productos insecticidas, productos pesticidas, etcétera, que son, consideran venenos y hay que tenerlos separados y apartados del resto del conjunto de productos comerciales de abonos, etcétera, que pueda haber allí en el recinto, ¿no? Una de las instalaciones importantes en todo este tipo de resorts es la construcción de un acopio vivero. Digo acopio vivero porque creo que no se trata de montar un vivero, se trata de montar un sitio donde hay un almacenamiento de plantas, porque lo ideal siempre es poder comprar las plantas fuera, que las mantengan otros, que nos las traigan cuando queramos que las necesitemos y se pueden hacer contratos en los que tú dices, pues mira, yo para el mes de marzo quiero esto, esto, esto y esto y tal, ¿no? Y entonces en esa fecha pues te lo van a traer y te lo van a preparar y te lo van a llevar allí. Pero siempre hay material de acopio, ¿eh? Y siempre hay material también que pasa una temporada, ¿no? Hasta que se planta, o un material de reposición, por ejemplo, en el arbolado las alineaciones de arbolado, pues siempre conviene comprar un 10% más de planta y ese 10% más tenerlo en ese acopio. De tal forma que hay que sustituir un árbol o una palmera, vamos a sustituirlo por uno de igual tamaño. Eso es importante, sobre todo cuando pasa el tiempo. Ese es un poco el conjunto, ¿no? Yo diría que luego todo lo que es la cancha deportiva, pues nos va a pasar un poco lo mismo, que hay que tener en cuenta sobre todo el juego del campo de golf, ¿no? La orografía del terreno es lo que nos va a marcar muchísimo todo este tipo de diseños de plantaciones, ¿no? Poner determinadas plantas con determinadas floraciones, para que haya un calendario floral, que las calles, que los árboles no se metan en las calles, lógicamente, porque si no va a exigir un trabajo de poda muy importante, que en las zonas donde se puedan separar carreteras o caminos, pues que se puedan para eliminar puntos negros que pueda haber en el campo de golf, ¿no? Como desmontes o algunos terraplenes, alguna cosa de estas que se puede disimular y entonces hay que formar pantallas. Yo diría que prácticamente uno de los trabajos más interesantes es las pantallas, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de las almacenes, las naves industriales, normalmente pues no son bonitas, ¿no? Entonces esa vista hay que envolverla para que eso tenga otra imagen, otro aspecto. Esto es un poco así las normas generales, ¿no? Desde el punto de vista de diseño de todo ese conjunto, ¿no? Luego ya hay que estudiar tema por tema de cada elemento, ¿no? Y luego la parte de la edafología, el sistema de riego, que es muy importante. No solamente es el sistema de riego del campo de golf, sino que esto es un add, una adición a esa instalación que tiene que estar personalizada para el tipo de plantas que va a haber allí. ¿Eh? Una cosa que es muy importante es que en este tipo de instalaciones normalmente hay veces que no hay el terreno que se compra, es un terreno que no tiene nada. Pero cuando hay, por ejemplo, en el caso del sur de España, del Levante, hay plantaciones de olivos, plantaciones de otro tipo de especies que no son autóctonas y que perfectamente se pueden incorporar al campo de golf, pues sobre esa trama verde de árboles, por ejemplo, en el caso, imaginaros un olivar de 100 hectáreas, ¿no? Y sobre ese olivar se va a implantar un sistema con un campo de golf, con un resort. Pues se implanta sobre esa capa, sobre el plano, por así decirlo, y eso nos va a marcar una serie de las calles del campo. Vamos a poder sacar todos esos árboles que hay allí, que estarían, si no, en medio de las calles del campo de golf, lo vamos a llevar a ese acopio vivero y de allí lo vamos a trasplantar una vez que esté hecho el trazado ya del campo de golf y nos va a servir para rellenar muchísimos espacios y para reutilizar toda esa planta que es muy importante. Trasplantar árboles cuando dentro de ese espacio va a potenciar mucho, va a ser un ahorro también muy importante y ya tiene una solera, una vejez, un envejecimiento de esos árboles que en otras condiciones pues serían árboles recién comprados y serían árboles normalmente bastante jóvenes. Esa es un poco una visión general, ¿no? Desde el punto de vista de
en otro vídeo nos meteremos con más detalle en cada una de las instalaciones. Bueno, pues nada, hasta pronto. Espero que a los que os guste el tema del golf y de los resorts y esto, pues os haya podido ser de utilidad. Hasta pronto, gracias, chao.